bienvenidos a un especial de DW para Guatemala. Soy Gabriela Mulún y les envío un cordial saludo desde nuestra mesa de estudio. El tema de hoy es la cultura maya. Los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural de América Latina. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en los orígenes y características que constituyen las particularidades de la cultura maya. Con estos detalles, nuestra compañera Paola Paxar. Estimados televidentes, es un gusto tenerlos por acá nuevamente. Mi nombre es Paola y el día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes un pequeño fragmento acerca de la civilización o cultura maya. Se le conoce como cultura maya al conjunto de pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica, esto durante 18 siglos, desde la época preclásica hasta la época posclásica. Se considera que es una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria. Los campos con mayor relevancia en esta civilización son la cerámica, la pintura mural, la escritura, las matemáticas y la arquitectura. También se le añade y se le atribuye la invención del cero. Por estas razones, se considera que es la cultura dominante de la región. También controlaron gran parte del territorio mesoamericano y mantuvieron dinámicas relaciones de intercambio con culturas vecinas, como lo son los olmecas y los mixtecos. Los dejo con mi compañera Catherine, que les ampliará un poco más de información acerca de esta civilización. Gracias. Ubicación geográfica de los mayas. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, de Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico. Periodo preclásico. Se dan los primeros vestigios del pueblo maya y sus primeros asentamientos a lo largo de la franja del Pacífico y luego del Atlántico. Lentamente, estos se convierten en los primeros grandes ciudades de la región, Nacbé, Tikal, Chicalango, entre otras. Nos trasladamos con nuestra compañera Jessica. Queridos televidentes, el día de hoy quiero compartirles la interesante historia de la cultura maya, y es que la historia de la civilización maya es extensa, casi 3.500 años de duración, por lo cual se divide en 3 periodos y son: periodo preclásico. Las primeras manifestaciones de vida sedentaria en el área maya se desarrollaron en la región costa del Pacífico y del Piamonte y corresponden al periodo preclásico. Los mayas del periodo preclásico sostuvieron estrecha relación e intercambio con los olmecas y los mixtecones. Periodo clásico. Las tierras bajas del centro y del sur alcanzaron su máximo esplendor. Durante el periodo clásico surgen en la sociedad maya los artesanos, arquitectos, pintores y artistas canteros, especialistas en la producción y en el servicio. Periodo posclásico. Durante el periodo posclásico, los mayas orientaron más sus energías a la producción y el comercio. Durante el periodo posclásico, el comercio marítimo floreció y pudo haber influido en el declinamiento de los asentamientos que dependían de las vías terrestres y fluviales. Fue un gusto haber compartido una pequeña parte de la historia de los mayas y continuamos con mi compañera Angeli. Hola, mi nombre es Angeli Díaz y esta vez tengo la oportunidad de hablarles sobre las características generales de la cultura maya. Como muchas otras culturas humanas, la cultura maya se estableció a partir del abandono del nomadismo y del desarrollo de la agricultura, cuyos productos constituyeron durante siglos fundamentales de la dieta: el maíz, frijol, calabaza y el chile. Las primeras ciudades surgieron en el año 750 a.C., hacia 500 después de Cristo. Ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante su florecimiento, sus ciudades abarcaban enormes áreas de influencia y se conectaban entre sí mediante complejas redes de comercio. Hablaban un idioma diverso, derivado del protomaya ancestral, en un conjunto de lenguas mayas, cada una distinta de dependiente del reino en que se hablaba. La mayoría de los textos mayas, no obstante, provenientes del periodo clásico.
estaban escritos en Choltí clásico. Gracias. Ahora les doy la palabra a mi compañera Ada. Muchas gracias. Buenos días, gracias por el espacio brindado. Como mencionó mi compañera anterior, a mí me toca hablar lo que es la religión maya. La religión maya se caracterizaba por ser politeísta. Esto quiere decir que ellos adoraban a muchos dioses, compartían mucho con el resto que componía Mesoamérica y creían en un plano espiritual por deidades poderosas. Creían también que cuando ellos estaban molestos, pues los podían tranquilizar por medio de sacrificios humanos u ofrendas ceremoniales, las cuales los intermediarios eran sus antepasados muertos o los chamanes. También la cosmovisión maya era altamente compleja. Ellos creían que estaba elaborada por 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y en el intermedio estaba el mundo de los vivos. La religión estaba a mano de los sacerdotes, que ellos provenían de la élite maya, y en el periodo clásico surgió el sumo sacerdote, quien muchas veces funcionaba como el gobernante de la sociedad. A continuación, mi compañera Jenny les va a explicar cómo era la economía maya. Gracias por escuchar. Mi nombre es Ada Alquijay y los dejamos con ella. Hola, soy Araceli López y un dato importante sobre la economía maya: si bien la base y el sustento maya era agrícola, el comercio jugó un rol fundamental en su civilización y en su contacto con los demás pueblos alrededor de las ciudades más grandes e importantes. Controlaban el acceso a recursos claves, como las minas de obsidiana, las fuentes de sal e incluso el tráfico de esclavos en la región mesoamericana. De hecho, los mayas de Tabasco construyeron una extensa red de intercambio fluvial. Se hizo de ellos los más grandes comerciantes de su región y su periodo. Elementos de típica factura maya fueron encontrados en ciudades lejanas como Nicaragua y Honduras, por lo que fueron transformados y comercializados de alguna manera. Esta actividad era tan fundamental para la economía maya que incluso luego de la conquista siguió llevándose a cabo marginalmente. Pasamos con nuestra compañera al siguiente estudio, Gabriela. Gracias por tu reportaje, Jennifer. Ahora, con base en los orígenes y características, Guatemala se ha convertido en un país multilingüe en el que encontramos 22 idiomas mayas, en el que está cachiquel, quiché, pocomchín, chuc, poctín y mam, entre otros. Ahora le dejaremos el tiempo a nuestra reportera Lisbeth Marroquín, que nos tiene con más información. Gracias, compañera. Hablemos acerca de la organización política y social de esta importante cultura. La sociedad maya se dividía en sus inicios entre una élite dominante y una masa de plebeyos. Este orden se sostenía mediante la fuerza militar y la tradición religiosa, pero el crecimiento sostenido de los estados mayas propició la aparición de clases económicas y políticas más complejas. Por eso, posteriormente se distinguió entre sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos, funcionarios, campesinado y la servidumbre, o los esclavos capturados de otras culturas vecinas. A diferencia de los aztecas y los incas, los mayas no conformaron un sistema político central. Sin embargo, sus gobiernos consistían siempre en variantes de la monarquía teocrática, es decir, de un rey impuesto por voluntad divina, elegido entre una élite política. Por ende, las intrigas y alianzas de estas castas eran un asunto frecuente y polémico. Ahora nos enlazamos con nuestra compañera Sandy Morales. Reportó para ustedes Lisbeth Jiménez. Mucho gusto, mi nombre es Sandy Morales y en este momento les hablaré sobre la vestimenta maya, del antes y del ahora. Los hombres utilizaban una capa, la cual les servía para cubrirse la espalda. También utilizaban pedazos de trapo con los que se cubrían sus partes íntimas. Por parte de las mujeres, ellas utilizaban una blusa hecha de algodón y una falda únicamente. Hoy en día, las mujeres lo que utilizamos son el huipil, la faja y el corte. Estas tres prendas están hechas a mano y con hilo. Los hombres utilizan una camisa blanca, un pantalón blanco y una faja, con la cual pueden sostener el pantalón, y un sombrero, por supuesto. Dejo el tiempo a mi compañera Ana López, que les brindará más información. Les saluda Ana Patricia López Perdomo. Arquitectura maya. Los mayas demostraron ser magníficos arquitectos,
pues sus edificaciones en la actualidad se hallan firmes y revelan mucho de su cultura. Construyeron palacios, templos, pirámides, espacios ceremoniales y deportivos. En sus construcciones empleaban tecnología neolítica, con piedras y materiales perecederos, utilizando su propio estilo arquitectónico. Entre las construcciones más importantes podemos mencionar la pirámide de Kukulcán, el caracol, el juego de pelota, el observatorio, templos como el jaguar, el de los guerreros, el del dios descendiente, que se caracterizaban por ser espacios oscuros que tenían una o más habitaciones en donde los emperadores realizaban sus rituales. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edna Cervantes y les vengo a hablar un poco sobre la escritura maya. Fue un sistema completo de escritura jeroglífica, el único de toda la América precolombina, cuyos primeros indicios se estiman entre los siglos I y II después de Cristo, en la región costera de la actual Guatemala. Es muy semejante a la escritura ísmica mesoamericana, que consiste en logogramas, por lo que es posible que surgieran en paralelo. Los mayas empleaban esta grafía para rotular vasijas, murales y estelas con fines tanto prácticos como rituales o religiosos. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Suseli. Muchas gracias, compañera, por cederme el tiempo. Soy Suseli Hernández. Uno de los temas sobresalientes en la astronomía maya forma parte de una tradición más amplia. En los pueblos mesoamericanos, la observación de los astros era de vital importancia para el desarrollo de la vida material y espiritual, compartida por las demás sociedades de Mesoamérica, aunque posee ciertas características que la hacen única. A pesar de que la civilización maya fue desconocida, los mayas lograron grandes avances en las ciencias, de las matemáticas, la astronomía, calendarios y sistemas de escritura. También la tecnología, comercio, arte y arquitectura. Regresamos al estudio con nuestra compañera Gabriela. Gracias a nuestras reporteras que nos brindaron esta valiosa información acerca de la cultura maya. Gracias por tu atención y hasta pronto.